Y bueno, como le decía, lo prometido es deuda y en un día tan especial como es 50 años de la desaparición con vida del general Juan Domingo Perón, digo, cuánta sabiduría y cuántas cosas quedan sobre la mesa como para poner hacia adelante y decir, bueno, acá estamos, y nada que ver con decir que el peronismo está muerto, ni mucho menos. Yo creo que el peronismo está mucho más vigente que nunca. Y bueno, para charlar un poquitito con eso, y les decía recién, vamos a estar charlando con el profe Guillermo Acuña, que le vamos a dar la bienvenida. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Acá andamos bien, bien, muy bien, y una verdadera alegría, un gusto que de alguna manera nos reencontramos al aire, ¿no? En este día así Sí. tan particular y que bueno, que tantas cosas suscita, ¿no? Así que bueno, un día que genera muchos sentimientos, sin dudas. Sí, sí, yo decía por ahí que para aquellos que dicen, y el peronismo está muerto, ya el peronismo no existe, yo digo, escuchar solamente los mensajes del general y todo eso demuestra completamente lo contrario, ¿no? No, sin duda, Carlos. A ver, como una reflexión introductoria, si se quiere, ¿no? El legado de Perón a 50 años de su desaparición física es un legado que cada día cobra mayor contenido. Uno mira lo que ocurre en el mundo y fundamentalmente en el mundo occidental y con total claridad se percibe que el pensamiento, la diagramación política del general Perón, su doctrina, hoy son más factibles que nunca y que el mensaje de Perón está vigente. Lo que ocurre es que por ahí, bueno, no se lo pone en práctica. eh, ha habido políticas en estos últimos tiempos que han considerado que bueno, que el vector político va por otro lado y han dejado de lado este legado que nos ha dejado Perón, que realmente es un legado que tiene una actualidad, y yo me atrevo a decir, más que en épocas de envidas del general Perón, ¿no? Eh, el peronismo va a mantenerse porque, como decía el general, evidentemente no hay hoy por hoy una doctrina, un pensamiento político, un sistema que lo pueda superar, ¿no? Una doctrina, decía Perón, se supera con otra doctrina, y evidentemente vemos que la doctrina peronista para nada está superada, y es una doctrina para estos tiempos, es una doctrina para el futuro, eso sin ninguna duda. Lo que hay que hacer es un poco lo que decía Cristina en estos días, ¿no? Hay que imbuirse del pensamiento de Perón, hay que conocerlo, hay que leerlo, y bueno, después hay que sentirlo, hay que practicarlo y hay que llevarlo a las obras de gobierno, ¿no? Si no se lo siente, si no hay convicciones, si no se está convencido, y bueno, seguramente el vector se va a ir para otro lado. Ahora, a 50 años de la muerte de Perón, corrió mucha agua bajo el puente, y bueno, vemos que lamentablemente, excepto unos que otros periodos, la situación económica, social del país no ha mejorado, al contrario. Y él ya lo venía pronosticando a esto, que es lo que se podía venir. Sin duda, Carlos, porque, a ver, nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? El peronismo y el pensamiento fundamentalmente de Perón es el pensamiento basado en el equilibrio. Sí, Y sí. hoy por hoy vemos los vectores que siempre tienden a los extremismos. Y los extremismos siempre generan situaciones negativas. Nosotros siempre decimos que Perón planteaba eh, una disyuntiva que a veces un poco, que se puede presentar como un poco confusa. A ver,
¿Perón era estatista o era antiestatista? Y Perón no era ni estatista ni antiestatista. Perón sabía que toda nación, para generar su equilibrio, necesita del Estado, pero que el Estado es un medio. Entonces no se lo puede endiosar, pero tampoco se lo puede anular, como vemos hoy por hoy en determinadas corrientes que están gobernando nuestro país, ¿no? Donde se quiere perforar al Estado. Bueno, eso es un extremismo, es caer en el extremo contrario a lo que era en otras épocas el colectivismo estatista, que bueno, todo tenía que ser estatista, colectivista, totalitario, el otro extremo. Bueno, hoy estamos en un momento de la historia donde el péndulo va hacia el extremismo de perforar, debilitar, todo lo que tiene que ver con el Estado. Y eso es un error tremendo. Perón decía que el Estado y la persona deben estar a la par, no uno por sobre el otro. Y ese es el pensamiento que tiene que ver con una situación de equilibrar las cosas y no caer en los extremismos, que a esta altura de la historia, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que todos los sistemas extremistas siempre han terminado mal, han desfavorecido fundamentalmente a las comunidades, a los pueblos. Entonces, por eso es muy necesario primero conocer el pensamiento de Perón, conocerlo, reflexionarlo. Vuelvo, lo que decía Cristina por estos días, el peronismo, la doctrina de Perón no quedó en el pasado, no es una doctrina vieja. Lo que pasa es que por ahí determinados sectores no la han leído, no se han tomado el trabajo de profundizar en este sistema que, bueno, busca los equilibrios sociales para la mejor convivencia en el sistema comunitario. Sí, Cristina decía, por ahí lo que estamos viejos somos algunos peronistas, dice. No la doctrina de Perón, que está más vigente que nunca. Perón hablaba del litio, Perón hablaba de la tecnología, Perón hablaba internacionalmente. Era un visionario. ¿Qué era Perón? Claro, y a ver, coincido plenamente en el sistema. Perón era un hombre que, por su formación militar, y por, digamos, le toca vivir prácticamente todos los grandes acontecimientos del siglo XX, era un estudioso, era un militar intelectual verdaderamente, sí. Una faceta por ahí que no se resalta de Perón. Perón decía que la verdadera política, lo que estabas comentando vos, Carlos, recién cuando hacías referencia a lo internacional, la verdadera política era la política internacional, que para entender el mundo había que conocer, bueno, las distintas corrientes y de esa manera, bueno, imbuirse en lo nacional. En Perón hay toda una vida de estudio, de conocimiento teórico, pero con este criterio, no quedarse en un mero intelectualismo, sino llevarlo a la práctica. Por eso Perón va a decir, nosotros primero hicimos la obra de gobierno y después la doctrina. En definitiva, la doctrina es consecuencia de una obra de gobierno que industrializa al país, que nacionaliza servicios que estaban en manos foráneas y se iban las ganancias para otro lado, impone el tema de los derechos sociales, el tema de la justicia social, bueno, el voto femenino, el mercado interno, un Estado que tiene que ser árbitro entre los distintos intereses que están en pugna, porque en toda sociedad, en toda comunidad, hay intereses en juego, y esos intereses no pueden quedar librados, valga la redundancia, al libre albedrío, sino que tiene que haber un árbitro que regule, y ese es el Estado. Por eso Perón decía lo fundamental que eran lo que él denominaba las organizaciones libres del pueblo, que en realidad eso era lo que Perón quería que se agudice en una comunidad. Entonces, este hombre, que digamos es un ser humano, pero un ser humano con grandes capacidades,
porque toda su vida se preparó para lo que fue, se convirtió en un estadista que en la década del 70 anticipa el mundo que tenemos hoy, y lo anticipa. Entonces, decir que el pensamiento de Perón es un pensamiento que pertenece al pasado, que caducó, etcétera, etcétera, es no conocer el pensamiento de Perón. Además, Perón, en su doctrina, plantea que la doctrina hay que permanentemente actualizarla. El peronismo no es algo que queda fijo, estático en el pasado, sino que es una doctrina que se va armando en la medida que transcurre. Por eso la formación es fundamental. Algunos, como decías vos, Carlos, retomando ahí lo que planteaba Cristina por estos días, y bueno, distintas circunstancias de la vida por ahí han llevado a los que ya somos un poco viejos como nosotros a creer que el peronismo está agotado. No, todo lo contrario, lo que se han agotado son determinadas políticas de determinados dirigentes, por ahí hasta de nuestra corriente, que sin mala intención por ahí fueron seducidos por estas corrientes de tipo liberales que, bueno, hoy por hoy están en auge y que terminan en un individualismo no solo que tiende a perforar al Estado, sino que tiende a perforar a la comunidad, y termina en un ser humano atomizado, caprichoso, indiferente de su medio ambiente, etcétera, etcétera. Sí, además de la gran mirada latinoamericana, porque él era claro en ese sentido. Vos individualmente no te salvás solo. Él veía lo que podía ser Latinoamérica, que hubiera sido una gran potencia, ¿no? Sin duda, Perón parte de el pensamiento nacional, de la unidad nacional, y a eso le integra lo que tiene que ver con lo regional. Perón planteaba el famoso ABC, Argentina, Brasil, Chile, y lo hacía extensivo a Latinoamérica. Y después hablaba, años después, como consecuencia del exilio, de vivir en Europa, de estar en contacto con grandes líderes de la época, con De Gaulle, Mao, Fidel, porque Perón no era una persona, digamos, ideológica y cerrada en las cuestiones ideológicas, era de un gran realismo y de una gran apertura, pero teniendo en claro los objetivos. Va a plantear el tema de que ningún país se realiza en un mundo que no se realiza a sí mismo, y ahí es cuando empieza a hablar de los recursos naturales, claro, como hacías vos referencia hace un ratito, del tema de la universalización, que él lo planteaba en forma muy distinta a lo que es esta globalización meramente financiera de las grandes corporaciones, que no era el modelo, el esquema de Perón. Claro, en Perón hay una visión mundo muy, muy amplia, porque Perón termina siendo un estadista, y yo siempre repito, no porque, tuviera facultades extraordinarias y era un superhombre, no, sino porque era alguien que estaba abocado en forma permanente al análisis, al estudio, a la interpretación, y con una cabeza muy abierta, muy ágil. Fíjate, Carlos, que, su último discurso Perón lo da un 12 de junio. Un 12 de junio, muere el 1 de julio, ese discurso maravilloso donde termina diciendo: mi único heredero es el pueblo. Y por eso el peronismo no tiene dueños, el peronismo es del pueblo. Y si queremos lo podemos decir de otra manera, el peronismo es de todos los peronistas. Después, bueno, el peronismo, un partido justicialista, está institucionalizado, tiene sus autoridades, etcétera, etcétera, pero como sentir, el peronismo es auténticamente del pueblo, porque Perón lo ha dejado como su heredero, pueblo al cual hay que recuperar, pueblo con el cual hay que trabajar, ¿no?, para
que se mantenga en vigencia esa pasión que es el peronismo. Perón ya prevenía sobre esa arma tan poderosa que él decía que puede ser letal para los pueblos como es el hambre, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, Perón veía un mundo que avanzaba vertiginosamente en lo que tenía que ver con la población, pero también tenía en claro que existen diversas áreas con grandes recursos para poder alimentar a esa superpoblación que él estaba viendo ya en las décadas del 70 que se estaba acelerando. Y que nuestro país, fíjate Carlos, y por ahí la gente que nos está escuchando, que Perón, y él lo dice, yo siempre fui industrialista, porque era el esquema para romper la dependencia colonial. Un país sin industria no es un país, termina siendo un enclave económico, un apéndice de otros países, como era la Argentina hasta la década del 40 prácticamente. Bien, pese a esa mirada industrialista que tenía Perón, y que realmente hasta donde puede y lo dejan, industrializa el país, recordemos que en el 55 hay un golpe de Estado, sí, que interrumpe la revolución peronista. Perón planteaba que la Argentina era un lugar, nuestra región, propicio para alimentar al mundo, y de esa manera a través de las reservas, reservas de todo tipo. Si a eso se le sumaba la industrialización, la Argentina se convertía en un gran país que siempre ha sido bloqueado desde adentro y desde afuera, ¿no? Por determinados intereses. Claro que Perón tenía en claro todo eso. Bueno, Guille, quería hablar un ratito con vos en este día tan especial y bueno, porque quería escuchar tu palabra sobre estos 50 años del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, nuestro conductor natural, ¿no? Sí, y que hay que rescatar, ¿no? Yo siempre insisto en lo siguiente, Carlos, además de la obra de gobierno de Perón, la obra de gobierno de los años 40, 50, del breve lapso que le toca gobernar en los 70, además de toda la obra concreta, práctica de gobierno de Perón, tenemos el legado de su pensamiento. Y ahí lo podemos encontrar en la doctrina peronista, en la comunidad organizada, en conducción política, en el modelo para el proyecto nacional que nos deja en la década del 70, que es realmente una apuesta a la unidad nacional, pero una apuesta desde la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces me parece que por ahí hay cierta confusión con eso de la unidad nacional, ¿no? Perón hacía hincapié permanentemente en la idea de la unidad nacional, porque un país que no está unido difícilmente pueda progresar, pueda avanzar, pueda desarrollarse. Pero esa unidad no es a costa de cualquier cosa. La unidad nacional no es a costa de la injusticia social. La unidad nacional no es a costa de miles y miles de desocupados. La unidad nacional no es a costa de decir que la justicia social es una aberración. La unidad nacional no es a costa de decir que hay que destruir el Estado. La unidad nacional no es a costa de decir que no hay que sentir, que se gobierna sin sentimientos. Para el peronismo, el eje es sentir, el sentimiento, tener presente el dolor del prójimo. Entonces, en nombre de la unidad nacional, no se puede hacer cualquier mamarracho. La unidad nacional que planteaba Perón era para engrandecer a la patria, porque en nombre de la unidad nacional no se puede entregar la soberanía.
Esto Sí, me sí. parece que es muy importante tenerlo presente en un día como hoy. Claro que Perón levantaba las banderas de la unidad nacional, porque ningún país dividido va a ningún lado, pero esa unidad nacional tenía y tiene una orientación. Si es para desindustrializar, si es para entregarnos, ahí no hay unidad nacional. Lo único que hay es avivadas de políticos profesionales para subirse a cualquier colectivo que anda dando vuelta. Bueno, muy clarito, Guille, y muchas gracias por estar. Y bueno, ya estamos en el ruedo, así que estamos camino otra vez hacia la victoria. Carlos, un verdadero gusto, un abrazo y bueno, nos estamos reencontrando y bueno, me alegro fundamentalmente de tu gran recuperación y que sigas bien, ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo, Carlos. Abrazo grande. Estuvimos charlando con el profe Guillermo Acuña.